Los saludo con la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea la que more en sus corazones. Me llamo Fernando González y pertenezco a la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En esta ocasión platicaremos acerca de escudriñar las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar las Escrituras? Escudriñar significa examinar algo con mucha atención, con mucha dedicación, minuciosamente. Eso significa escudriñar. Para ello vamos a leer en Juan capítulo 5, versículo 37 al 39, lo que el Señor enseña en esta parte de las Escrituras. Dice así para la honra y la gloria del Señor el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. No habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y dice el versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí el Señor Jesucristo les está diciendo a los judíos, en primer lugar desde el versículo 37, que el Padre que lo había enviado, Él había dado testimonio de Él. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Qué quiere decir testimonio? Testimonio es demostrar o asegurar la veracidad de algún hecho, de algún acontecimiento o de alguien. Y nuestro Dios había dado testimonio de su Hijo Jesucristo. Pero, dice el Señor, le dice a los judíos, ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, cómo es, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Pero tenían las Escrituras. Pero no es lo mismo las Escrituras a la palabra. Ellos tenían lo escrito, pero la palabra de Dios no moraba en ellos. Ya el versículo 39 lo vamos a analizar y lo vamos a dividir en tres secciones. El primero, escudriñad las Escrituras. Es decir, tenían ellos que indagar, que buscar en las Escrituras para saber y para conocer la verdad de Dios, porque ahí estaba profetizada, ahí estaban escritas todas las cosas que Dios requería, pero se necesita escudriñarlas. Esa es la primera parte, escudriñar las Escrituras. La segunda, porque a vosotros, porque a ustedes, ¿qué es lo que quiere decir? Porque a ustedes les parece, porque ustedes creen que en las Escrituras tienen la vida eterna, que ahí está la vida eterna. Y la tercera parte, y ellas, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué es testimonio? Es demostrar o asegurar la veracidad de algún hecho, la verdad de algo o de alguien. Dios había dado testimonio de su Hijo y las Escrituras también daban testimonio de su Hijo. Pero los judíos, cuando el Señor llegó, ellos creían y tenían a las Escrituras como quien les fuera a dar la vida eterna. El Señor les dijo, porque a vosotros os parece, porque ustedes creen, porque ustedes están seguros que en ellas hallaréis la vida eterna. Tenéis la vida eterna.
Ahora la pregunta es, ¿quién es el que daba la vida eterna? ¿El Señor Jesucristo o las Escrituras? Por eso les dijo el Señor, escudriñenlas, busquen, dedíquense, porque ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí. El que traía la vida eterna, que es Jesucristo, las Escrituras daban testimonio de mí. Pero qué raro que cuando vino el que daba la vida eterna, cuando vino el que traía la vida eterna, esta gente que tenía las Escrituras y que las leía, no aceptó al que tenía o al que traía la vida eterna. Por eso es la pregunta, ¿quién daba la vida eterna? ¿O en dónde estaba la vida eterna? ¿En las Escrituras o en el Señor Jesucristo? Porque si Dios empezó a dar testimonio de su Hijo, fue a través de las Escrituras, a través de los profetas que escribieron, que dejaron escrito. Entonces ahí es donde se tenía que indagar, se tenía que escudriñar. Estos judíos que tenían las Escrituras y creían que en ellas tenían la vida eterna, llegó el que daba la vida eterna y no lo recibieron y no lo aceptaron. Ellos prefirieron las Escrituras a aquel que daba la vida eterna, porque ellos estaban seguros que en la Escritura, si ellos las guardaban, si ellos las leían, iban a tener la vida eterna. Pero llegó el verdadero, el auténtico que traía la vida eterna y no le quisieron. Por eso dice en Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? ¿Y por qué no le recibieron? ¿Por qué no le aceptaron? Porque prefirieron las Escrituras. Ellos se sentían contentos con las Escrituras. Y dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 2, el versículo 8, a quien ninguno de los príncipes de este siglo conoció, hablando de Cristo, a quien ninguno de los príncipes de este pueblo conoció, de este siglo conoció. Porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es decir, esa gente que creía que leer las Escrituras, que tener las Escrituras para ellos era tener la vida eterna. Pero el que tenía la vida eterna se llamaba Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Él era el que daba la vida eterna, pero no le recibieron. Y si ustedes creen que la Escritura tiene la vida eterna, pues investíguenla, estúdienla, léanla, escudriñenla, porque ellas dan testimonio de mí. Ellas son las que dicen quién es el que da la vida eterna. Y no es lo escrito, no es la Escritura. Era nuestro Señor Jesucristo quien daba la vida eterna. Por eso dice el apóstol Pablo, a quien ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ninguno de ellos lo conoció, pero tenían la Escritura, pero tenían lo escrito, los escritos de los profetas, pues no le conocieron. Porque si lo hubieran conocido, pues nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, al dador de la vida eterna. Los príncipes de este pueblo, el apóstol Pablo dice los príncipes, sí, los que consideraban que las Escrituras, que en las Escrituras tenían la vida eterna. Era gente que se sentía sabia, inteligente, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, los intérpretes de la ley. Y qué cosas que aquellos antiguos que escribieron esas Escrituras que para ellos consideraban que en ellos tenían la vida eterna, aquellos profetas que habían escrito, ellos profetizaron, dice el apóstol Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada, porque esa gracia ya tenía un destino. No era para los profetas ese destino. Ellos sí se dedicaron a investigar,
a escudriñar diligentemente, a indagar qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos querían saber, ellos sí indagaban, porque sabían que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos estaba anunciando de antemano los sufrimientos de Cristo, pero las glorias que vendrían tras de esos sufrimientos. Es decir, las Escrituras estaban hablando de Cristo nuestro amado y bendito Salvador. Y ellos sí investigaron, ellos sí buscaron. Esos profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, esa gracia era para nosotros, era para esos príncipes de este siglo, para esa gente, pero esa gente no quería escudriñar, no quería investigar. Ellos simplemente se conformaban con decir, aquí tengo la escritura y estos pergaminos, estos papiros, aquí tengo la vida eterna. Si yo las guardo y las tengo bien conservadas, tengo la vida eterna. Pero llegó el que tenía la vida eterna. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, no le aceptaron. Pero sí creían que la Escritura tenía la vida eterna, pero el que traía la vida eterna era nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando él entró a la sinagoga donde él se había criado, se le dio el libro del profeta Isaías, en Lucas capítulo 4, versículo 16 y 17. Ahí nos enseña, en ese libro, San Lucas, nos enseña que el Señor entró a la sinagoga en la tierra donde él se había criado y tenían el libro del profeta Isaías. Sí tenía las escrituras. Esa gente tenía muy conservadas esos libros, esos rollos de las escrituras. Por eso creían que ahí estaba la vida eterna, porque la habían escrito los santos profetas, inspirados por Dios. Claro que habían sido inspirados por Dios, pero no estaba plasmado en un papel, en un pergamino, las glorias, la vida eterna. No, la vida eterna la traía nuestro Señor Jesucristo, no las escrituras. Busquen, dijo el Señor, porque si no buscan se van a condenar, porque si van a estar nada más en la letra mata, dijo el apóstol Pablo. La letra mata, mas el Espíritu es el que da vida. Y quien traía el Espíritu era nuestro Señor Jesucristo, no lo escrito que tenían esos hombres en rollos o en pergaminos. Por eso es importante nosotros analizar. Entonces, ¿para qué sirvió las escrituras? ¿De qué servían tenerlas? Si en ellas tenían la vida eterna, ¿para qué necesitaban un Salvador? ¿Para qué necesitaban al Señor Jesucristo? Si ya estaban las escrituras y ellas eran las que daban la vida eterna. No, la vida eterna estaba en Cristo Jesús y no en las escrituras. Es muy importante que nosotros analicemos y pensemos. Las escrituras solo dan testimonio del que trae la vida eterna. ¿El Señor nuestro Dios dio testimonio de su Hijo? Sí, pero también las escrituras daban testimonio de que Jesucristo era el que traía la vida eterna. Los creyentes verdaderos, los que verdaderamente buscaban al Señor, ellos sí escudriñaban en las escrituras. En Hechos capítulo 17, el versículo 11, leemos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, recibieron la palabra, no la escritura, porque la escritura ellos ya la tenían. Las escrituras ellos ya las conservaban, las tenían en sus casas. Por eso dice el apóstol Pablo, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día. O sea, estos verdaderos creyentes
sí escudriñaban las escrituras. Cada día, dice, para ver si estas cosas que Pablo les anunciaba, que Pablo les predicaba, ellos escudriñaban para ver si verdaderamente era el testimonio que había sido escrito. Pero la palabra de Dios, ellos la recibieron, como les dijo el Señor a aquellos hombres, y no tienen ustedes morando la palabra en ustedes. Y estos recibieron, no quiere decir que recibieron un pergamino, un papiro, un rollo. No, ellos recibieron la palabra de Dios, la que se escucha, la que se oye. Y cada día escudriñaban. Ellos indagaban, buscaban minuciosamente a ver si esto que dijo lo puede comprobar con la escritura. A ver si esto que habló está escrito, porque el que no hablare conforme a lo escrito es que no le ha amanecido. Y ellos hablaban y estos investigaban, estos buscaban, indagaban, escudriñaban las escrituras a ver si era verdad lo que ellos decían. Estos sí las escudriñaban. Tenían las escrituras, pero habían recibido la palabra, cosa diferente. Aún teniendo la escritura, recibieron la palabra. Son dos cosas muy diferentes. Una es la palabra y otra es la escritura, porque lo escrito se lee, pero la palabra se oye. La palabra no se lee, como lo escrito no se oye. Así eran cosas muy diferentes. El eunuco también iba escudriñando las escrituras, iba buscando y no le entendía, y buscaba y leía y volvía a leer, incluso hasta lo hizo en voz alta, para ver si de esa manera podía entender lo que estaba escrito. Hasta que llegó Felipe, enviado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, a explicarle, a darle la palabra, a darle testimonio que de quien hablaba ahí era del Señor Jesucristo, el que da la vida eterna. Porque ese hombre, aunque fuera leyendo y se hubiera pasado todo el camino hasta llegar hasta donde iba, y no iba a encontrar la vida eterna leyéndola. Hasta que Felipe le empezó a anunciar el Evangelio de Cristo Jesús desde el profeta Isaías, porque los profetas que profetizaron de la gracia destinada, a ellos se les reveló, a ellos Dios les dijo que no se fatigaran en escudriñar, que no se cansaran en buscar, en investigar, porque no era para ellos, sino para nosotros. Estaban ellos administrando las gracias, la bendición, pero no la vida eterna, porque la vida eterna ni ellos la traían, ni la escritura la traía nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dijo a esos hombres, escudriñen, busquen, investiguen. ¿A ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna? Pues busquen y escudriñen y van a ver que ellas dan testimonio de mí, hablan de mí. Por eso Felipe le explicó al eunuco y desde Isaías le predicó el evangelio de Jesucristo, porque era la escritura de quien hablaba, de quien venía la vida eterna. En San Juan capítulo 1, versículo 47, dice así para la gloria del Señor. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Otra vez, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Estaba escrito de Jesús. Las escrituras daban testimonio de él. Y le dice Felipe a Natanael, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así es que los profetas habían escrito en esas escrituras y ahí por eso era necesario indagarlas. Y aquí Felipe conocía las escrituras y había llegado él a entender por medio de las escrituras que ese Jesús de Nazaret era el Mesías.
que Moisés estaba indicando que él era el Salvador del mundo, el que le daba vida eterna a todos aquellos que creían en él, no en las Escrituras. No era que creyeran las Escrituras y ya iban a alcanzar la vida eterna. Qué triste es que nosotros pensemos que las Escrituras son las que nos van a salvar. Las Escrituras son las que me van a dar la vida eterna. No, ellas me van guiando, ellas solamente me están dando testimonio de quién es el que da la vida eterna. Y ese que da la vida eterna se llama Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Él es el que da la vida eterna. Dice nuevamente, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. O sea, tanto Moisés como todos los profetas daban testimonio de Jesús, el hijo de José de Nazaret. Él era el que traía la vida eterna. Y las Escrituras simplemente nos guiaban y daban testimonio, como cuando Juan vino. Juan no escribió porque él fue el último profeta, pero sí dio testimonio cuando vio al Hijo de Dios y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, como profeta, dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así como las Escrituras de los profetas que habían dejado ya de existir, habían dejado su escrito dando testimonio de él. Eso es lo que hacen las Escrituras. Solamente dan testimonio de Jesucristo. No nos dan la vida eterna. No es que yo me voy a apartar y viva en una tierra muy lejana o en una isla, en una aldea donde no haya nadie más y yo tenga las Escrituras y ya con esos me va a dar la vida eterna. No, las Escrituras me guían, las Escrituras me dan testimonio del que Dios ha enviado. En este caso era nuestro Señor Jesucristo. Para eso sirven las Escrituras, para dar testimonio. Y los verdaderos creyentes así lo entendieron. Los que creyeron verdad, no los falsos, no los soberbios. El soberbio dice que no, que él no necesita más que las sagradas Escrituras. Así aquellos hombres, nosotros no necesitamos de ti, lo rechazaron, a lo suyo vino, pero lo suyo no le recibieron, no le aceptaron por la soberbia, por la vanidad que había en su corazón. Se empeñaron y ellos se acomodaron nada más en las Escrituras. No necesitamos otra cosa. Aquí está escrito. Y desecharon y despreciaron al que Dios envió. Eso es lo que la gran mayoría de nosotros llegamos a pensar. Es que en la Escritura tenemos la vida eterna. Ahí está escondida, ahí está escrita. Yo no necesito otra cosa más que la Escritura. No. Dijo el Señor, escudriñenla, rebúsquenla, y se van a dar cuenta que ellas dan testimonio de mí. Y se van a dar cuenta que ellas son las que hablan de mí, porque yo soy el que doy la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Él, no la Escritura, no lo escrito, no los profetas lo que escribieron, sino Jesucristo es la resurrección y la vida eterna. Esto que hemos platicado sea para la honra y la gloria del Señor y en algo pueda ayudarte en tu fe, en tu creencia, y acércate. En la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, estamos con los brazos abiertos para esperarte. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga a tu familia, a tus hijos. Acércate al Señor para que tengas esa libertad y ese conocimiento espiritual. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo siga morando en sus corazones y mi Dios los bendiga.